A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hacer algo de análisis de coyuntura nacional y quizás podemos tocar algunos de los tópicos internacionales, pero vamos a centrarnos un poco de cuánto los últimos escándalos que hay en nuestro país podrían afectar la política en un momento donde nos encontramos de a pocos meses de las elecciones nacionales. Hoy nos va a acompañar nuestro compañero de equipo, el señor Gustavo Araya, el cual está un poquito atrasado, pues se quedó ahí pegadito en un determinado lugar. En unos minutos va a estar con nosotros. Sin embargo, en este momento nosotros podemos ir analizando algunos de los temas que nos pueden hacer pensar y analizar. Y como en este espacio lo que buscamos es que la política se vea de una manera diferente, aún así no podemos dejar de lado cómo cada una de las cosas que se presentan en el día a día pueden contribuir a que algunas personas no solo se descontenten de la política, sino que también que vean la política de una manera diferente. ¿Qué tanto contribuyen los políticos a estas cosas? ¿Qué tanto de las cosas que suceden podrían afectar las elecciones en nuestro país? Señores, una de las cosas que llaman la atención y quisiera decir que se han venido dando este tipo de temas que son bastante, pero bastante polémicos, que nos llevan a pensar diferentes cosas. Voy a ir citando algunos de ellos. Aquí traigo en mis notas, por ejemplo, donde se mezclan algunos intereses económicos y políticos que pareciera ser, pero esperemos al experto para que nos ayude a aclarar algunas de esas cosas. Hoy por hoy ustedes y yo podemos ir analizando y enumerando algunos de estos casos, como una concesión del transporte público y su reemplazo a través de procedimientos poco convencionales, ¿verdad? Pasando desde el aprovechamiento aparente a una situación de crisis de alta sensibilidad. También tenemos la retención de los cuerpos en la morgue, que podemos decir que esto ha sido como lo más escandaloso en alguna medida, y la intervención de un magistrado ante la supuesta toma de la medicatura forense del OIJ, como algunas personas hoy por hoy pasa el Poder Judicial o los funcionarios del Poder Judicial a estar en una huelga apelando lo que ellos consideran son sus derechos y peleando por su pensión, que de una u otra manera se podría pensar, cuando ustedes los escuchan, dicen, bueno, y algunas cosas de razón tienen en algunos de estos puntos. Sin embargo, hay otras que no se manejaron bien, y la retención de los cuerpos en la morgue ha sido como el escándalo mayor, y además de eso, la denuncia que se hace en este momento contra el ministro de Seguridad Pública y el magistrado de la Sala Tercera, el señor Celso Gamboa, ante lo que podría ser una intromisión de poderes. Por lo tanto, alguien que aún no se conoce el nombre de quién fue quien interpuso esta denuncia, lo hace ante la Procuraduría de la Ética, porque pareciera ser inaudito que luego de que existe intervención del presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, también los señores de la Sala Constitucional, y un sinfín de solicitudes que se hacen, pues no se gesta ningún movimiento, y aparentemente por un simple WhatsApp del magistrado Celso Gamboa, el ministro de Seguridad Pública escribe y dice que a solicitud, ¿verdad?, del magistrado Celso Gamboa se está tomando la medicatura forense. Se arma una enorme discusión en torno a esto. En una carta que envía el director del OIJ al señor ministro de Seguridad, dicen, vocería del Ministerio de Seguridad Pública, que esta carta llega un día después, pues fue entregada a un chofer. Entonces, básicamente por un WhatsApp se hace la toma de la medicatura forense y empiezan a entregar o a trabajar estos señores.
Aunque por ahí, platicando con algunas personas, yo sí tengo que decir que algunos de ellos dicen que muchos de los que estaban en huelga no estaban de acuerdo en que la medicatura forense no estuviera laborando y que de ahí algunas personas se desmarcaran aún de la misma huelga, porque no siempre todos estaban de acuerdo. Y en honor a la verdad y en un espacio serio como este, yo quisiera poner todos los puntos de acción, todas las cosas que realmente, información que me ha sido dada y así de primera mano, donde se dice, algunos de los señores jueces y juezas dieron un paso atrás a raíz de que no estaban seguros ni estaban convencidos de que la medicatura forense aún ellos mismos, algunos de ellos, llamaron que efectivamente se estaban secuestrando los cuerpos. Otros dijeron tenemos que apoyar. En fin, como en toda huelga, se tenía que dar se dio una serie de estas cosas. Después de este escándalo del tema de la huelga de los señores del Poder Judicial, tenemos que ver otro tema que ha sido un escándalo real y que podemos decir, señores, esto es como por asomo, casi que la introducción a un tema mayor, y lo digo de esta manera por lo que se viene dando. Ejemplo, diputados vinculados, separado de su cargo el gerente del Banco de Costa Rica para hacer la respectiva investigación. Vínculos en alguna medida por citas que se dieron en Casa Presidencial o reuniones que se dieron. Y esto es realmente un asunto que se las trae y que pareciera ser que podría sorprender aún más, y es el tema del cemento chino. Vemos cómo algunos diputados apelan y dicen, no, que se nos investigue, que realmente se ponga sobre la mesa las cosas, que se hagan las cosas reales, porque esto no puede ser. Sin embargo, entre más se investiga, cada día salen más cosas. Quisiera aclarar que una de las personas que es quien ha estado dando la información de esta situación, dice que hasta alguna caja de X banco tiene documentación, tiene audios y tiene de todo por si algo le llega a pasar a él. Este tema es bastante complicado porque pareciera ser que no son 1,000 ni 2,000 colones lo que hay en juego. Y los señores que están vinculados con esto, ¿verdad? Entonces se hace mención de diferentes diputados actualmente en el poder. Vemos al señor Otón Solís que se desmarca y dice, señores, él llegó, solicitó una audiencia, una cita en mi oficina, como a cualquier ciudadano se le dio. Cuando escuché la propuesta que tenía, hasta de mala manera lo saqué de la oficina. Y así se vienen dando y tirando la pelota uno y otro, y entonces pareciera ser que cuando se tienen que encontrar respuestas, entonces simple y sencillamente las cosas no se dan. Una persona, una empresa, préstamos, dinero de todos nosotros los costarricenses que van y vienen, y que ante lo que se viene dando, podríamos decir, o a lo que venimos conociendo, se puede decir que el tema del cemento chino no es un escándalo menor, sino que es un escándalo mayor, donde se ven vinculados muchos actores de la política, del sistema político y bancario nacional, donde en Costa Rica, una vez más, nosotros podemos ver que hay una serie de portillos donde con una llamada o en un café se pueden gestar muchas cosas que lamentablemente no van a conveniencia de nosotros los ciudadanos costarricenses, y que hoy por hoy hasta las instituciones o las empresas a las cuales se están viendo vinculadas se dice que han sido falsificados sus nombres, que son empresas de papel, que realmente este tema del cemento chino se las trae de una manera pues bastante seria. Todo este tipo de circunstancias a nivel nacional, este tipo de descontento que viven muchos costarricenses, donde la política, como lo decíamos desde un inicio en este programa, la tenemos en todo y está en todo lo que hacemos, está en el día a día de nuestras vidas, podría llevarnos a dos circunstancias. Ya vamos a un abstencionismo donde el padrón electoral se dice que de aquellos que emiten sus votos, prácticamente ya se ha hecho como costumbre un 30% de personas, que es como el margen de personas que no votan, de abstencionismo en nuestro país. Puede incrementarse el abstencionismo. ¿A dónde nos lleva esto? Las personas que no ejercen su derecho al voto, pues diciendo que no les interesa o que están descontentas con la política por cada una de estas situaciones y circunstancias que vivimos, porque no me convence ninguno, porque no tengo una persona acá, porque no tengo la otra allá.
Realmente eso no nos suma, eso no nos ayuda, eso no beneficia en nada la posición de ningún ciudadano costarricense. Yo creo que una de las cosas claves aquí en nuestro país es tratar de entender que en cualquier momento, entre menos personas emitan su voto, mayores posibilidades tienen aquellos con los que nosotros no estamos de acuerdo de llegar al poder. O bien, señores, no podemos tapar el sol con un dedo. Podría llegar una persona realmente inconveniente al poder, que le dé un giro a Costa Rica más, pues un poco más, y nos ponga el país un poco más complicado de lo que ya nosotros percibimos que está. Así es que no llegar a las urnas por el descontento, ver este tipo de situaciones, hasta dónde nos motiva ir a las urnas, se comprende que es bastante difícil decir qué felicidad ir por los, ¿verdad? Porque muchas veces se dice la política, y aquí quiero aclarar y retomar las palabras de nuestro compañero, el doctor Vladimir de la Cruz. No, señores, la política no es corrupta. Hay algunas personas corruptas dentro de la política. No necesariamente todo lo que nosotros vemos es. Y en la política muchas veces, como bien decía don Rotzay Rosales, tenemos que entender que este es el momento crucial donde cada persona empieza a buscarse los pleitos con cada quien para ver a quiénes van desmarcando, quiénes son sus posibles contrincantes y de qué manera los van apartando. Ante un panorama como el que tenemos, donde nosotros escuchamos, por ejemplo, complicaciones en el CTP, cuestionamientos en el CTP, cuestionamientos con las licitaciones, problemas de infraestructura. Entonces empezamos a ver todo tan dramático, pero tan dramático, que de una u otra forma nos lleva a decir, señores, ¿qué nos está pasando como país? Al llegar a una conclusión de qué es lo que nos está pasando, qué tanto nosotros hemos contribuido a que lo que está pasando en este momento esté realmente sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si yo no voto, si yo me alejo de las cosas que realmente son importantes, si no participo de la política, yo dejo que otros que no son convenientes participen por mí y tomen las decisiones por mí. Creo que llega un momento en el que todos debemos de analizar y pensar cuál es la Costa Rica que queremos. Y no ser pesimistas en decir esto está perdido. Decir mañana, si todos nos esforzamos, puede estar mejor. Nosotros podemos contribuir a que Costa Rica pueda crecer, a que Costa Rica pueda avanzar. ¿Cómo? Tomando las decisiones correctas, participando, tomando los puestos, como bien lo hemos dicho, de diferentes juntas de desarrollo o asociaciones de desarrollo comunales, trabajar dentro de los gobiernos municipales, tratar de ver de qué forma nosotros podemos vincularnos, o en juntas de educación, juntas de salud. Hay muchos lugares donde se puede trabajar, donde podemos realmente hacer que aquellos que vienen a hacer mal la política o hacer mal las cosas no tengan espacio, y que los buenos realmente se empoderen, y que aquellos que tienen conocimiento y que aquellos que tienen la capacidad para llevar hacia adelante y crear cosas diferentes y nuevas en nuestro país se pueda hacer. Yo creo que hay cosas interesantísimas aquí que nosotros podemos plantearnos y que deberíamos de plantearnos de una manera honesta. Ante cada una de estas cosas, yo lo que puedo decir es que debemos de reflexionar, debemos de analizar. Todo el panorama lo vemos oscuro, vemos cosas muy conflictivas y muy difíciles. Nos hablan de inseguridad, nos hablan de narcotráfico, nos hablan de corrupción, nos hablan de que se llevan tal cosa. Ejemplo, una campaña hoy donde, que el ministro de Trabajo dice, ni con el aval nuestro, ni con el aval del periodista oficial del Ministerio de Trabajo sale, donde realmente no solo se pone a la mujer de mala manera, sino a los patronos de mala manera, y se da una información incorrecta. Y hoy por hoy dice, se retira la campaña. Sí, señores, pero ¿cuánto dinero se ha gastado? ¿Cuánto dinero se invirtió? ¿Quién dio la orden? Yo creo que aquí, cuando todas esas cosas se ponen sobre la mesa, el descontento nacional crece, y aquí solo podemos decir, analicemos lo que está pasando, entendamos lo que está pasando, busquemos la situación, y hoy por hoy, ¿qué tanto de todas estas cosas influyen en que los costarricenses no solo se desanimen, sino que puedan creer que Costa Rica está perdido? Vamos a una pausa y ya regresamos.
nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Como deseo ser tu amor. Ópticas Popular presenta Una noche de recuerdos para mamá. Desde Argentina, Alex Islas, la voz actual de los galos. Lunes 14 de agosto, Rancho Garibaldi. Martes 15 de agosto, Palenque del Río Pérez Celedón. Patrocinan. ¿Qué esperas de Te mí? invita Diario Extra y Extra TV 42. Un evento de Rovisa Producciones. Amor, amor. Te necesito. Sorprende a mamá con Diario Extra y podés regalarle una casa prefabricada obra gris con menaje, 4 órdenes de compra por 500,000 colones en electrodomésticos en tienda Artelec, una casa prefabricada obra gris y una moto Magic 150 marca Freedom. Los cupones aparecerán publicados todos los días en Diario Extra. Llénalos con tus datos personales y deposítalos en nuestras oficinas. Edificio Grupo Extra, en Grupo Mutual o en Correos de Costa Rica. Tienes tiempo hasta el 3 de agosto. Aplican restricciones. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados, 10 de la noche. ¿Sabías que volvió la llamada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero? Así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 del mediodía por acá, Extra TV 42. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. La noche promete. Qué guapa que te ves debajo de la luna. Bailas tu cuerpo como ninguna. Qué guapa para mí, la reina de la noche. Vuelan tus labios hacia la gloria. Déjame dormir en tu boca. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y como hemos estado platicando, ¿cuántos de los escándalos, cuántas de estas cosas negativas que han venido sucediendo en nuestro país pueden afectar las decisiones de las personas que van a las urnas? Un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo y vivimos en nuestro país y que realmente esperamos en Dios no llegue a esos niveles podría ser el tema de Venezuela, que realmente empezó con una democracia sólida, o tenían una democracia muy sólida, empezaron a darse circunstancias como las que hoy nosotros vivimos, nadie lo tomó en serio y hoy están viviendo lo que viven. Señores, ejemplos tenemos alrededor, como para tomar con seriedad cada una de estas cosas, hacer a un lado las cosas que no funcionan y empoderarse la gente buena, la gente que puede realmente tomar decisiones de forma correcta y no permitir que las cosas que hoy estamos viendo avancen, sino bloquearlas, que retrocedan. Pero en fin, ya está don Gustavo Araya con nosotros. Y don Gustavo, ¿qué tanto de todas estas cosas realmente afecta la democracia y afecta las decisiones en las urnas en unas elecciones? Buenos días, Isabel. Muchísimas gracias y un placer estar acá. Disculpen nada más por la demora. Vean, todo esto afecta. Quien diga que no está mintiendo. Principalmente porque
Por lo general, esto tiende a afectar, pero es en el largo plazo. Rara vez una democracia como la costarricense, digamos, se va a ver afectada, como que uno diga que va a haber una crisis institucional, ¿verdad? A eso se llega. Vamos a ver, los procesos como el proceso venezolano, ¿verdad? Que es el proceso tal vez probablemente más conocido y de mayor actualidad, tiene que ver con un deterioro paulatino que se empezó a dar en el sistema venezolano. Acordémonos de que lo que se hablaba siempre de adecos y copellanos, de los dos principales partidos, los que tenían prácticamente, digamos, el dominio central del poder ejecutivo y de los poderes del Estado, turnándose una que otra vez, hicieron que durante muchísimo tiempo la población cayera prácticamente no solo en apatía, sino también ya en descrédito completo, en desconfianza absoluta. Y cuando surgen nuevos liderazgos, generalmente liderazgos de carácter populista, ¿verdad? Donde se habían dejado de lado amplios sectores de la sociedad venezolana, en este caso, surgen líderes populistas que les llenan los oídos a lo que la gente quiere oír, y lo que escuchas precisamente son esas voces, y terminan llegando personas o terminan llegando proyectos políticos que no necesariamente están de acuerdo con las democracias. Los proyectos populistas tienen eso, ¿verdad? Los proyectos populistas asumen el poder con esa visión de supuestamente estar a favor del pueblo y en contra de las élites dominantes. Lo que hablábamos el otro día acá, hacen ver las cosas como si fueran muy simples. De hecho, muchas de las veces lo que se les critica es que en esa simplicidad nunca están las soluciones, más bien vienen cargadas de muchísimos más problemas y terminan creando un círculo vicioso. Eso es lo que hay que tener cuidado en Costa Rica, y eso es bien lo que usted señalaba antes de la pausa. Hay que informarse. Todos estos problemas, por ejemplo, la huelga que tienen ahorita las funcionarias y funcionarios judiciales, que es una huelga de carácter político, no es una huelga de reivindicaciones salariales en términos, digamos, de pensiones, en términos de un régimen que le es propio al Poder Judicial, pero tiene esa connotación, es un régimen particular para las y los funcionarios judiciales, pero no necesariamente es un asunto que tenga que involucrar a toda la población de momento. Son negociaciones en donde es la población la que está siendo afectada como carne de cañón, ¿verdad? Se habla incluso el tema de no entregar, que fue lo más evidente, digamos, de esta paralización de servicios, de no entregar cuerpos en la morgue judicial, y todo eso son afectaciones a la población. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros de lo que se esté dando ahí? No, eso es una negociación política. Las herramientas que tienen que hacer uso ellos para sus reivindicaciones son otras, distintas, pero terminan afectando la democracia. Las pensiones alimenticias de los niños. Las pensiones alimenticias, los procesos que se hacen en flagrancia, ¿verdad? Que son cosas que tienen que hacerse de una vez, no pueden esperar porque son en flagrancia precisamente. Y una serie de otros servicios como las hojas de delincuencia, la gente que anda buscando trabajo. Pero todo eso termina afectando a la democracia porque efectivamente la gente ya no solamente dice no, son los políticos los corruptos, o son los políticos los que nos afectan, o son los políticos los que tal. No, ahora también eso tiende a abonar la mala imagen que en ciertos sectores existen respecto, por ejemplo, del sector público completo. Es que los empleados públicos son un montón de vagos, véalos ahí, lo que saben hacer son huelgas, vea que lo que no quieren es trabajar, etcétera, etcétera. Todo esto lo que hace es que entonces el Estado, como una sola figura, pierda legitimidad. La gente dice, mucha gente, a mí yo he tenido incluso personas de muy alta escolaridad que le dicen, no, yo no ocupo la caja. Para mí pueden quitar la caja costarricense, nada pasa. No, sí pasa. Por supuesto. Es una columna vertebral de nuestra democracia. Sí pasa si se dan huelgas en el sector educativo, sí pasa si se dan huelgas en el sector judicial. El problema no es la huelga en sí. El problema es que la huelga está mal utilizada como mecanismo. Y el problema es que por beneficios que son particulares, que sí, que pueden de alguna manera vincularnos a todos en el mediano o el largo plazo, si el régimen entrara en crisis, pero precisamente es una negociación que tiene que darse de momento en otros ámbitos. Hablemos de otros temas que terminan afectando, digamos, credibilidad. Bueno,
La gente no sabe, porque esto depende muchas veces del cristal con que se mire, ¿verdad? Lo del cemento chino. El cemento chino. ¿Verdad? Lo de la huelga. Diputados, gerente del Banco de Costa Rica separado de su cargo, como lo mencionaba. Sí. Un hombre una persona que dice, tengo en una caja, en un banco esto y esto y esto para defenderme por si algo me pasa. Exacto. Casi que como una medida de seguridad. ¿Cuándo realmente en Costa Rica, como país, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas? ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí. Lo que pasa es que tenemos la memoria corta y si hemos tenido casos de corrupción. Ayúdeme a mí, por favor, porque mi memoria en ese caso está muy corta. Casos de corrupción y casos. Casos de corrupción, sí. ¿Verdad? Hemos tenido a lo largo de la historia y esto no es del Estado costarricense de nuevo cuño, el que se ha llamado la Tercera República, no. Siempre, ¿verdad? Y esto es una máxima en política, usted la ha escuchado y probablemente nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas también, igual que nuestros televidentes, han escuchado eso de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Cuando hay poder, hay tentación, ¿verdad? Y de alguna manera tienden a enquistarse ciertos sectores, tienden a tratar de perpetuarse y tienden a tratar de sacar ventaja a ciertos sectores cuando llegan al poder. Eso es obvio. Y en la medida de lo posible lo que hay que tener es precisamente ese estado de pesos y contrapesos, eso que le haga sentido a las fórmulas que, aunque vea, y esto es interesante y hago un paréntesis, organismos como la Contraloría General de la República, como la Procuraduría, todo el andamiaje de auditorías internas que existen en las instituciones, muchas de las veces las personas dicen, no, es que atrasan, es que la Contraloría atrasa, es que, vea, si eso está en la Contraloría, si no está en es que son mecanismos que tenemos para evitar sistemas de corrupción, para evitar que precisamente haya abuso en el ejercicio de la función. Y esto sucede tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, el que tiene poder en el sector privado tiende también a abusar del poder en el sector privado. Esto no es... O sea, estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Lo que pasa es que las noticias hablan por lo general y las que salen a la luz pública son las que tienen que ver con el Estado, ¿verdad? Y me devuelvo. Entonces, casos famosos de corrupción, acordémonos de la administración anterior, ¿verdad? En donde se hablaba de la famosa avioneta, donde se hablaba de la trocha, que esos eran los casos, digamos, por excelencia, ¿verdad? Más sonados. Más sonados. Nos podemos referir a administraciones anteriores en donde incluso cuando hay sospecha, las personas creen que aquí hay algo más. Cuando no hay transparencia, cuando no se le pone las luces, por decirlo de alguna manera, a esos fenómenos, lo que pasa es que la gente empieza a sospechar. Entonces, de nuevo, hablemos por ejemplo del cemento. Está tan complicado ese caso, tiene tantas aristas, no solamente en el crédito, sino también en la apertura del mercado, no solamente en la concesión, en la cesión o en el uso que se está haciendo de la marca, no solamente también en las acciones que de todas maneras como parte de la importación han sido, digamos, en noticia, ¿verdad? Los vínculos políticos. Los vínculos políticos, ¿verdad? Todo eso sale a la luz y entonces todo tiene, o sea, todo es como en botica, tiene de todo un poco, ¿verdad? Y entonces, de momento, sale el fiscal general y dice, no hay delito. Nadie está diciendo si hay delito o no hay delito. Es que cuando uno empieza a bordear acciones que pueden ser legales pero no morales, o acciones que tienden a verse como que hay algo, ¿verdad?, que no estuvo bien, que no huele bien, entonces empieza a haber sospecha a la población. Aquí tiene que ser blanco y negro. Cuando empieza a haber sospechas es cuando la gente empieza a precisamente perder credibilidad en las instituciones, en los partidos políticos, en las personas que están en el gobierno. Aquí el asunto es ventilarlo todo, sacarlo a la luz, empezar a ver de qué manera todo esto. El principal interesado o los principales interesados en que esto se investigue, si es que no hay nada, son los diputados que estuvieron involucrados en el caso. Ya don Welmer Ramos llegó hasta donde tuvo que llegar con la apertura del mercado, ya se vio que era una acción puntual, no había más situaciones. El empresario que está involucrado con esto debería ser el principal interesado en ventilar todo lo posible, en sacar los archivos y decirle él mismo, si quiere ir, no sé, a diferentes sectores, a las auditorías además, y decirle aquí están todos los documentos
para que los revisen si es que todo está en regla. El que nada debe, nada teme. ¿Es idiosincrasia del tico? ¿O pareciera ser que estamos acostumbrados a tirarnos la pelotita unos y otros Ve, Isabel, en medio de circunstancias como esas o circunstancias políticas como, ¿verdad? No nos salgamos del cemento chino, pero pongo un ejemplo actual, la campaña publicitaria donde Migración y el Ministerio de Trabajo se tiran la bola uno y otro, yo no fui, fue TT, ¿verdad? Entonces, sí. ¿estamos acostumbrados a eso? Estamos acostumbrados, pero estamos tan acostumbrados, Isabel, que aquí cada ladrón juzga por su opinión, para decirlo de alguna manera coloquial, pero también voy a decir algo que generalmente con lo que uno cae mal. Me atrevería a decir que es casi una cultura tica esto. No importa si hoy son empresarios del cemento, puede ser el tema de la publicidad, puede ser que estén en gobierno, puede ser lo que usted quiera. Pero aquí en Costa Rica a mí me da pena, pero me da pena ver gente, hoy que venía en la carretera, que simplemente el semáforo está en verde, en amarillo, en rojo, no le importa, sigue su camino. Aquí las reglas parece que se hicieron para violentarlas. Entonces, andan buscando ver si tienen un familiar en la caja, ojalá, o en el ministerio o algo, para que le haga ahí la cachetadita de que le pase este documento, o que le diga cuando hay un trabajo, o cuando pasa algo, porque ahí es donde sí, ahí no son los políticos los corruptos, y nadie se señala a sí mismo, ¿verdad? Vamos a la caja, y me acuerdo de la señora que me decía, vea, vaya, coja pastillitas en tal lado, porque yo siempre pido. Entonces, abusa, le pide siempre al médico, y el médico que la alcahuetea, que le hace la prescripción médica para que saque de todo tipo de pastillas, aunque no las necesite. ¿Por qué? Porque abusamos del poder, abusamos también cuando tenemos la posibilidad de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, brincarse un semáforo, pagarle decimos, ay, es que el oficial de tránsito es un corrupto, ¿y quién le pagó? Si es un corrupto, denúncielo. Ah, no, pero ahí estamos prestos a llegar y darle una platita para que entonces no se haga mucho bochinche. No. O sea, aquí andamos viendo de ver de qué manera violentamos la ley. Las placas levantaditas. No sabe quién soy yo. ¿Verdad? Exactamente. ¿Verdad? O yo tengo un amigo, o una amiga, o un familiar. ¿Verdad? Entonces, yo soy hijo de, sobrino de. Eso es parte de la cultura tica. A mí me da pena cuando uno viaja a otro país y uno se da cuenta que ahí sí se respetan las leyes, ahí sí se hacen los altos, ahí sí se portan bien. Pero aquí no lo hacemos, aquí no vemos como corrupción lo que nosotros también hacemos. Increíble. Aquí nos saltamos las filas, tratamos de meter los documentos empujados, llevamos, las leyes de tránsito las hacemos para violentarlas todas, ¿verdad? Entonces todo esto termina siendo, no quisiera decir que mal de muchos consuelo de tontos, no, pero es que termina siendo una cultura, ¿verdad? Una cultura en la que pareciera que la persona que se mete, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, tiene intenciones también de ver de qué forma sale favorecida o favorece a alguien cada vez que tiene la posibilidad de hacerlo. Y somos muy incisivos en el tema de si no llena mis expectativas, y entonces pasamos la factura hablando de las elecciones a nivel político. ¿Sí? No me convence, no estoy de acuerdo, hacemos señalamientos directos por lo que escuché, por lo que me dijeron. Pero señores, aquí hay un detalle. Como costarricenses, como ciudadanos que amamos, respetamos y valoramos nuestro país y queremos un país diferente, creo que llega un momento en el que debemos de hacer un alto, analizar todas estas cosas y no hacer señalamientos, sino autoexaminarnos. ¿Hasta dónde yo estoy contribuyendo a que todas estas cosas se den? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad que lo que hoy vivimos se esté dando? Vea, ¿Le parece? Vea qué caso más interesante. Hablemos de la trocha. Vamos. La trocha, hoy hablar de la administración anterior es señalarle la trocha, ¿verdad? Sí. Es como el caso de corrupción Sí. típico. Sale involucrada la señora presidenta, cuando fue la señora presidenta la que pone, expresidenta, mientras estaba en mandato, es ella la que pone la denuncia. Sí. Se dice que fueron 26 personas o empresarios los que fueron acusados o están en investigación. ¿Y qué sabemos de eso? O sea, 26. Pero hoy la trocha tiene nombre y apellidos. En el imaginario social, la trocha tiene nombre y apellidos y todo el mundo se la endosa a la expresidenta Laura Chinchilla. Yo no la estoy defendiendo. Ella tiene suficiente capacidad para defenderse. Pero me parece que es una contradicción como país
que efectivamente a donde estaba el problema, cuando se hace el señalamiento del problema, generalmente evadimos hacer efectivamente ese tipo de señalamientos, ¿verdad? De nuevo, estudien, investiguen, háganse conocer qué es lo que está sucediendo. Los casos de corrupción no son sencillos, ¿verdad? El candidato a la presidencia de la República que llegue y le dice, no, hay que lo que tienen que hacer es irse todos y tienen que irse para la casa y todos un montón de... Esas afirmaciones tan temerarias y tan simplistas hacen ver que efectivamente la corrupción es un asunto como de que llego, meto la mano y me voy. No, la corrupción es un asunto complejo. Y por eso las instituciones que tienen que vigilar por el tema de que no se cometa corrupción tienen procedimientos complejos. Si detectar la corrupción fuera un asunto sencillo, saldría muy fácilmente. Estos son asuntos complejos y requieren de mucho cálculo porque también terminan asfixiando al propio Estado. Cuando hablamos de corrupción y se le ponen trabas o se le ponen requisitos para poder hacer procedimientos, terminamos enquistando también el Estado, porque partimos del hecho de que cada vez que llega alguien va a tratar de hacerlo mal o va a tratar de beneficiarse. Entonces se le ponen requisitos y después decimos, pero ¿por qué yo tengo que presentar esta hoja? ¿Y por qué yo tengo que ir aquí? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? Entonces los políticos dicen, pero ¿por qué tengo que mandar eso a la Contraloría? Bueno, precisamente porque son sistemas, que son bardas, que son de alguna manera mecanismos para evitar la corrupción, porque generalmente, y esto de nuevo, como sociedad tenemos nuestros problemas. Licitaciones hechas a la medida de A, de B o de C. Especulaciones donde X o Y funcionario pone la mano, literalmente como se dice popularmente. Cosas que pasan y cualquiera tuvo la culpa, pero nadie fue. Vemos vínculos donde las personas dicen pero a la hora, y aquí es donde yo quisiera realmente detenerme y que exista una conciencia real en este día. A la hora de ir a las urnas, yo no quiero ir porque todos son corruptos, yo no quiero ir porque nadie me convence, yo no quiero ir porque no me representan, yo no quiero ir porque no me interesa. Sin embargo, ¿cuánto debe de interesarnos elegir las personas idóneas? Pero es que algunos dicen, de lo que hay, ¿qué funciona? A mí me han dicho, Isabel, por Dios, dígame, ¿por quién se va a votar en el 2018? Escuche, analice y juzgue, pero no se quede sentado en su casa. Salga a votar. Estudie, analice precisamente los programas de gobierno, analice precisamente quiénes son las personas que acompañan a los candidatos y candidatas, ¿verdad? También haga un ejercicio de memoria, busque noticias anteriores, ve a ver de qué manera lo que usted está criticando hoy no lo criticó antes, y entonces dónde es que está precisamente esa enseñanza de lo que hoy estoy viendo y por qué antes no lo había visto. Busque precisamente dónde han estado los casos de impunidad, Isabel, eso es importantísimo. Aquí hemos dicho hasta la saciedad, yo creo, y esta es una frase de nuestro amigo y colega, el doctor Rosales, dígame dónde está la plata y le digo... Sígale el rastro a la plata, ¿verdad? Bueno, sígale el rastro a la impunidad. Dígame dónde ha habido casos que se han quedado sin su respectiva investigación o sin su respectiva causa o sin su respectiva pena. Dígame dónde aparece eso y yo le digo más o menos por dónde anda el asunto. ¿Por qué? Porque efectivamente usted me dice, hoy en día, Costa Rica, la trocha, ¿dónde está la trocha? ¿En dónde está? ¿Dónde está la investigación que me sustenta? ¿Dónde están esos casos, esos 26, que se me quedó el número? ¿Dónde están esos 26 denuncias que se hicieron contra personas concretas? ¿Dónde están? ¿Quiénes las han investigado? ¿En qué situación se encuentran? Bueno, aquí en Costa Rica lo que tenemos que ver es de qué manera le damos el seguimiento debido al tema de la impunidad. O sea, ¿dónde es que dejamos pasar las cosas? ¿Cómo es que dejamos pasar las cosas? Y si esa impunidad existe, ese es el peor, digamos, de los cánceres que se puede presentar en términos políticos. Porque está bien, de nuevo, todo sistema humano tiene imperfecciones. Y hay un dicho por ahí, dice que hasta en arca abierta hasta justo peca, ¿verdad? Pero pecar significa, puede ser de deseo nada más, no de acción, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que si alguien hizo algo indebido, no puede pasar eso desapercibido, número uno, y dos, no puede quedar sin castigo. Cuando empieza a quedar sin castigo,
Entonces, es cuando uno dice efectivamente, y la población tiene razón, porque sí, resulta, Isabel, que se cometió un error y no se le pone la pena. Entonces, esos errores, sin pena, termina dándole el mensaje a la gente de que aquí se roba y no pasa nada, de que aquí se hacen malas cosas y no pasa nada, de que aquí se cometen ese montón de actos ilícitos y no pasa nada, de que como sociedad estamos muy ávidas, somos muy hábiles a la hora de transitar por esos trillitos en que no hice algo que no era legal, pero tampoco es que estuviera bien, ¿verdad? Entonces, el asunto no solamente de ser... El que peca y reza empata. Sí, el asunto, y eso es lo peor, ¿verdad? El asunto de ser correcto, de ser correcta en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio de la función privada, también tiene un correlato en parecer serlo, ¿verdad? Decían las abuelitas de antes que uno no tiene que hacer cosas buenas que parezcan malas, precisamente por eso, ¿verdad? Porque entonces o ese espíritu implícito en los mensajes de cuando son otros quienes lo hacen es malo, pero cuando soy yo se justifica. Claro, porque eso pasa, y eso ha pasado mucho con los partidos políticos. Vean usted que cuando hay un partido político que está en el poder, todo el mundo lo acusa de corrupto, pero de repente se les olvidó que ellos también, ¿verdad? Entonces lanzan teniendo vidrio techo de vidrio, ¿verdad? O lo que el otro hace sí es corrupción, pero lo que yo hago no. Entonces empiezan a hablarse de malos manejos de carreteras, empiezan a hablarse de malos manejos de recursos públicos, empiezan a hablarse de malos manejos en muchas otras áreas, pero del dinero. Se les olvida que precisamente el estado de situación en la que nos encontramos, mucho es precisamente porque anteriormente se habían cometido los mismos errores. Entonces, de nuevo... Y lo que no se está midiendo, Gustavo, aquí, lo que no se está midiendo son las consecuencias de lo que actualmente es, a dónde hemos llegado como país. Sí, ¿A dónde podemos llegar? ¿A dónde podemos llegar si no se hace un alto y si no se corrigen las cosas? Sí se mide, Isabel, sí se mide cuando usted lo ve, precisamente que la gente cada vez menos... ¿Va a las urnas? Va a las urnas o cada vez más es más temerosa de darle de buenas a primeras su voto a alguien. Casi siempre los costarricenses nos estamos esperando prácticamente al final, ya cuando hay que efectivamente ir a las urnas para tomar las decisiones, que es un mal momento, porque muchas de las veces se toman al calor de lo que uno, ¿verdad?, que sí, ha analizado hasta el momento, pero no tiene digamos, toda la parte anterior. Entonces, digamos que ese es un indicador. El otro gran indicador, Isabel, es que efectivamente cuando usted habla con la gente, de nuevo, a mí me gustaría empezar a ver datos, y eso sí que hay que medirlo, ¿verdad? Datos de efectivamente cuánto se pierde en este país en el abuso que efectivamente cometemos como sociedad, cuántos accidentes de tránsito se dan, cuántas boletas por brincarse la restricción vehicular, cuántas boletas por andar la placa levantadita, ¿verdad? Alterada, cuánto... O sea, cuando uno empieza a medir todo eso, ¿cuánto se pierde en aduanas? ¿Cuánto viene de ilícito? Porque si hay algo ilícito es porque hay compradores del otro lado. Así es. ¿Verdad? Pero aquí no nos fijamos en eso. No. Y eso también es un robo. Aquí los otros son los malos. Pero aquí los otros son los malos, pero viera que me llegó unas botellitas de licor de la frontera que son buenísimas y no pagan impuestos. Entonces, ¿verdad? Le salen tanto más barato. Exacto, entonces la gente dice, no, viera, me conseguí... Qué bien. Pero entonces, eso es corrupción, no lo permita. En tal lugar venden tal producto en tal precio. Claro, Mira, qué bueno. o cuando... Y esto pasa mucho también cuando llega alguien y le dice, yo soy mecánico del taller tal, pero si usted lo hace por detrás sin que vaya al taller, yo se lo hago más baratito. Por supuesto. Y aquí lo hacemos. Y aquí lo permitimos. ¿Cuánto se está pasando de ingresos? ¿Cuánto se está evadiendo en impuestos? ¿Cuántos están haciendo un montón de corrupción que también está del lado de la sociedad y que también tenemos que analizarlos como sociedad? ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo a los políticos que no nos estamos exigiendo a nosotros mismos? Creo que es mucho y aquí nos quedan 3 minutos. Don Gustavo, y una de las cosas realmente que es importante valorar en un día como hoy, haciendo un panorama que podría pensarse que es un panorama muy negativo, pero alguien escribió una vez y dijo, si entre sacar es lo precioso de lo vil, ¿verdad? En medio de todas las cosas negativas que se pueden mencionar, en medio de todo lo feo que podemos ver, nosotros los costarricenses debemos de tomar decisiones. ¿Cuánto afecta a la democracia? ¿Cuánto nos afecta como individuos este tipo de cosas? ¿Y hasta dónde yo puedo llegar para que esto no se dé?
y que se vea reflejado en febrero de 2018. Sí, asumiendo responsabilidades todos. Sí, y eso precisamente va con el voto. Como usted bien lo decía, va del voto para atrás. ¿Verdad? El voto es como el acto último, pero también es en el día a día de cómo le exijo y qué le exijo yo al Estado, y si yo estoy dando exactamente lo mismo. Va también en la fortaleza que tiene nuestra democracia, porque si usted lo ve, yo creo que teniendo el espejo de lo que está pasando en Venezuela, como usted bien lo señalaba, o en otros países, para no poner solamente el caso venezolano, tenemos una democracia que cuidar, y la tenemos todavía robusta. Todavía hay mucho que rescatar, creo que estamos en números positivos todavía, y eso hay que cuidarlo. Y en esa medida es todos somos responsables. En esa medida, exactamente es lo que le iba a decir. En la medida en que queramos preservar ese estado de situación, es nuestra responsabilidad y más bien involucrarnos cada vez más, precisamente, en no solamente leer los titulares, sino leer la noticia completa, en investigar, en tratar de ver. Ojalá, no estoy diciendo que los programas de diversión no sean buenos, pero ver un poquito menos de programas de diversión y ver un poquito más de programas que me hagan formar opinión, que me den criterios, que me den diferentes perspectivas de lo que está sucediendo, porque todo eso contribuye a tener un mejor panorama y a hacer un mejor ejercicio ciudadano finalmente. Definitivamente. Don Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Les esperamos el día lunes aquí en Tribuna Política a partir de las 7 de la mañana. Que Dios los bendiga y que pasen un lindísimo fin de semana.